Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Ahí viene Pedro, hoy lo recuerdo tal como ayer. Caminaba frente a nosotros, sobre las aguas venía él, con esa paz pintada en su rostro. Me pregunté qué estará pasando, estoy seguro que es un milagro. En su mirada me fui perdiendo y caminé con mi paso lento sobre el agua. Yo también caminé, me levantó la fe sobre el agua. Yo también caminé, me levantó la fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Ahí viene Juan. El sol brillaba sin compasión, todo el pueblo nos perseguía y le mostraron a mi Jesús, aquel señor sentado en la esquina. El pobre ciego no imaginaba quién era aquel que se le acercaba. Saliva y barro Jesús mezclaba y ahí en sus ojos él se la untaba. Y de pronto el ciego aquel pudo ver tan solo por su fe. Y de pronto el ciego aquel pudo ver tan solo por su fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Aquí está Felipe. Se preguntaban Marta y María, ¿qué está pasando con nuestro hermano? Ellas pensaban que ahí dormía, pero no estaban ni respirando. Jesús y Lázaro eran amigos, al enterarse lo vi llorando. Corrió a su lado, yo fui testigo, le dijo Lázaro sal andando. Yo lo vi resucitar esa vez, él vive por su fe. Yo lo vi resucitar esa vez, él vive por su fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Yo soy Mateo y me acuerdo de los 5,000 que tenían hambre. Mira, Jesús oró sobre los 5 panes y los 2 pescados y comieron todo. Se saciaron, hasta sobró, lo vi con mis ojos. Oye, acuérdate de la pesca milagrosa. No, del vino y los leprosos. El paralítico, el paralítico. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, 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 somos los discípulos. Aquí estamos todos los discípulos presentes. Mateo, presente. Juan, presente. Pedro, presente. Jacobo, presente. Andrés, presente. Felipe, hola. Y los otros 6, presente. Hombre muy famoso en la historia fue Noé,
Hizo una arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un gran farol, y a los animales los metió de dos en dos. Doña Zebra entró con su lisado camisón, le siguió el camello, la serpiente cascabel, el monito orangután, el ratón, el puerco espín, la paloma, el burro, el conejo y el zorzal. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que el inmenso bote quieto se quedó. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. Ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios. Muchachito que se llamaba David, un simple pastorcito, cuidaba su redil. De un arroyito 5 piedritas tomó, un simple muchachito armado de valor. Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a pelear, y puni, puni, pum, papá, Sansón los destruyó. Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a pelear, y puni, puni, pum, papá, Sansón los destruyó. Y puni, puni, pum, papá, Sansón los destruyó. Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía mucha fuerza, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a pelear, y puni, puni, pum, papá, Sansón los destruyó. Y puni, puni, pum, papá, Sansón los destruyó. Un simple muchachito que se llamaba David, un simple pastorcito, cuidaba su redil. De un arroyito 5 piedritas tomó, un simple muchachito armado de valor. Y una pequeña piedra en su onda colocó, una pequeña piedra. Y la onda giró y giró, giró y giró, giró y giró, giró y giró y giró. Aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó. Un simple muchachito que se llamaba David, un simple pastorcito, cuidaba su redil. De un arroyito 5 piedritas tomó, un simple muchachito armado de valor. Y una pequeña piedra en su onda colocó, una pequeña piedra. Y la onda giró y giró, giró y giró, giró y giró, giró y giró y giró. Aquella piedrita echó a volar, y el gigante se desplomó.
Bienvenido a otra de nuestras clases bíblicas. ¿Estás listo? Vamos a empezar. La clase de hoy se llama Pedro paga impuestos. Vamos a orar. Señor y Dios, te alabamos y glorificamos. Te damos gracias por tu amor y por cuidar de nosotros. Ahora que nos disponemos a abrir la Biblia para aprender algo nuevo, te pedimos que nos enseñes y nos guíes. Queremos aprender y ser mejores para ti. En el nombre de Jesús, hacemos esta oración. Amén. Como platicamos la semana pasada, Jesús y sus discípulos viajaban de pueblo en pueblo para predicar el Evangelio. Así que un día, en uno de sus viajes, llegaron a una ciudad llamada Capernaum, que se encontraba en Israel, cerca del mar de Galilea. Cuando entraron a la ciudad, unos hombres que trabajaban en el templo se le acercaron. El trabajo de esos hombres era cobrar dinero para el templo, y a ese dinero que cobraban se le llamaba impuesto del templo. Todos los que entraran en la ciudad y vivieran en ella tenían que pagarlo. Así que los cobradores del impuesto se le acercaron a Pedro y le dijeron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Pedro respondió: sí, lo paga. Se fueron de ahí y llegaron a una casa donde iban a descansar. Pedro intentó adelantarse a Jesús para decirle lo que le habían dicho los cobradores de impuestos. Pero antes de que pudiera hacerlo, Jesús le dijo a Pedro: ¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A su propio pueblo o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces, su pueblo está libre, le dijo Jesús. A lo que se refería era que como el impuesto era para el templo y Jesús era el Señor del templo, no era necesario que él pagara ese dinero. Jesús le dijo también: pero para que esa gente no se moleste, ve al lago y echa tu anzuelo en el agua. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Hemos dicho que Jesús le indicó a Pedro: saca el primer pez que pique el anzuelo, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Pedro hizo exactamente lo que Jesús le dijo. Lanzó su anzuelo al agua y un pez picó el anzuelo. Lo sacó del agua y le abrió la boca. ¿Sabes qué encontró adentro? ¡Así es! Tal como había dicho Jesús, cuando le abrió la boca a ese pez, encontró una moneda. ¡Un estatero! Justo la moneda que equivalía a 4 dracmas. Esa moneda era suficiente para pagar el impuesto de Pedro y del Señor Jesús. Pedro tomó la moneda, la guardó y fue a pagar el impuesto de Jesús y el suyo. Ahora tenía dinero porque Dios había provisto para sus necesidades. Ese día Jesús hizo un milagro. Jesús y Pedro no tenían dinero para pagar el impuesto, pero Dios les dio lo que necesitaban en el momento indicado. Recuerda que un milagro es algo que solamente puede hacer Dios y a veces usa personas, o en este caso, un pez, para demostrar su gran poder. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días, mi nombre es Santiago el Menor y como vieron en el dibujito, la historia que vamos a leer es cuando Pedro pagó los impuestos y cómo lo viví yo en ese momento. Esto también aparece en la Biblia, en la palabra de Dios, en Mateo, capítulo 17, versículo del 24 al 27. Vamos a leerlo. Dice así: el título: Pago del impuesto del templo. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro paga las 2 dracmas? Pedro le dijo que sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos?
¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, me acuerdo, dice, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, dice Jesús, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ese momento que yo estuve ahí con ellos, yo aprendí 3 puntos importantes de Jesús. Lo primero que quería resaltar es cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice, mira Pedro, vamos a tener que pagar estos impuestos para que no se arme problemas con esto que cobran. Entonces yo entendí ahí, si Jesús es el dueño de todo el mundo, Él aún así pagó los impuestos. Y eso nos enseñó a nosotros que estábamos ahí junto con Pedro, que nosotros tenemos que tener una vida limpia y no tenemos que deberle a nadie. Yo me acuerdo que cuando escuché esas palabras, hasta el día de hoy entendí que no tengo que tener deudas y que tengo que vivir una vida limpia porque soy un hijo de Dios y tengo que dar un buen testimonio. Jesús, siendo el dueño de todo el mundo y de todas las riquezas, Él aún así dijo, mira Pedro, para que no se armen problemas, vamos a pagar. Eso es importante porque nos enseña a que nosotros, cada deuda que tengamos, o si sacamos fiado, un caramelito, tenemos que pagarlo. Tenemos que pagarlo porque primero tenemos que dar testimonio que somos hijos de Dios. Y no tenemos que dejar que la gente hable mal de nosotros por esas cosas que hacemos. El segundo punto que quería que entendiéramos es que Dios hace milagros impresionantes. Nosotros vimos muchos milagros de Él. Y en este punto yo pensé, ¿cómo puede que tenga hasta el poder de controlar los pececitos? Porque le mandó a Pedro y dice, Pedro, anda al mar y cuando tires el anzuelo vas a encontrar un pez y de ese pez vas a abrir la boca y vas a encontrar las moneditas para pagar los impuestos. Me acuerdo que Pedro salió y yo dije, no puede ser. Y cuando volvió Pedro, volvió con las moneditas. Eso me enseña a mí y les enseña a ustedes, chicos, que Dios tiene el control de todo en lo absoluto. Y en cada momento que nosotros vivamos de dificultad, tanto en la escuela, en la familia, o si tenemos un miedo, si clamamos a Dios, Él va a encontrar la salida justa para ese problema. En este caso, tenían que pagar un impuesto y no tenían plata. Entonces Jesús hizo un milagro ahí. Hizo que Pedro fuera al mar y sacara de un pez unas monedas, un estatero, que en ese tiempo lo llamábamos así. Esto nos enseña que Dios tiene para cada uno de nosotros, se podría decir, como un pececito para ese momento, para ese problema, para esa dificultad. Tenemos que confiar. Dios tiene el poder en todo, en lo absoluto. Hasta en ese momento el Señor utilizó un pez. Y por último, quiero que entendamos que, como le dice a Pedro, Pedro dice, los hombres de esta tierra, los ricos, ¿de quiénes cobran los impuestos? Dice, ¿de los extranjeros o de sus hijos? Pedro le dijo, de los hijos. Entonces dice Jesús, los hijos están exentos. Y yo aprendí ahí que dije, claro, el Señor tuvo que venir a este mundo para pagar mis pecados, porque yo tenía una deuda muy grande con Él. Yo mentí, yo hice cosas muy malas y no había forma que yo con mi vida pudiera pagarlo. Entonces Él nos enseña que tuvo que venir a este mundo para pagar por nuestros pecados, porque no hay forma, chicos, que con nuestra vida podamos ganarnos el cielo y estar con Él. La única forma es acercarse a Él. Hay una parte que lo dice Juan, me acuerdo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo y Juan lo repitió, me acuerdo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, chicos, nosotros la única forma que tenemos para ganar el cielo es acercándonos a Jesús. Pedir perdón por nuestros pecados porque Él
ya pagó esa deuda que era impagable, no podíamos pagarla. Así que eso es lo que le querías enseñar de mi punto de vista. Yo me llamo Santiago y es lo que yo aprendí de Jesús en ese momento cuando pagó Pedro los impuestos. Así que chicos, que Dios los bendiga mucho. Vamos a terminar orando. Y el versículo, antes de terminar, para que memoricen para la clase que viene, sale en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que nos enseña el Señor por ese gran pago que hizo por nosotros en la cruz. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos puede limpiar de todo, chicos. No hay pecado que el Señor no haya pagado en la cruz. Todos pueden ir al cielo si se acercan a Cristo. Así que aprendamos esa lección, que el Señor hace milagros, que tenemos que vivir una vida limpia y que tenemos que acordarnos que Él pagó nuestra deuda en la cruz. Así que nada más que eso, y vamos a terminar orando. Amado Padre, gracias Señor porque Tú mandaste a Tu Hijo a que muriera en la cruz por mis pecados. Gracias Señor porque haces milagros hasta en los momentos más chiquitos. En este momento Tú hiciste que de un pececito saliera la moneda para pagar los impuestos. Gracias Padre por todo lo que nos enseñas. Bendice Señor a los niños que están escuchando Tu palabra. Y te agradecemos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Ahí viene Pedro, hoy lo recuerdo tal como ayer. Caminaba frente a nosotros, sobre las aguas venía Él, con esa paz pintada en su rostro. Me pregunté qué estará pasando, estoy seguro que es un milagro. Y en su mirada me fui perdiendo y caminé con mi paso lento sobre el agua. Yo también caminé, me levantó la fe sobre el agua. Yo también caminé, me levantó la fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Ahí viene Juan. El sol brillaba sin compasión, todo el pueblo nos perseguía y le mostraron a mi Jesús, aquel Señor sentado en la esquina. El pobre ciego no imaginaba
¿Quién era aquel que se le acercaba? Saliva y barro Jesús mezclaba, y ahí en sus ojos él se la untaba. Y de pronto el ciego aquel pudo ver, tan solo por su fe. Y de pronto el ciego aquel pudo ver, tan solo por su fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Aquí está Felipe. Se preguntaban Marta y María, ¿qué está pasando con nuestro hermano? Ellas pensaban que ahí dormía, pero no estaban ni respirando. Jesús y Lázaro eran amigos, al enterarse lo vi llorando. Corrió a su lado, yo fui testigo, le dijo Lázaro sal andando. Yo lo vi resucitar esa vez, él vive por su fe. Yo lo vi resucitar esa vez, él vive por su fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Yo soy Mateo y me acuerdo de los 5,000 que tenían hambre. Mira, Jesús oró sobre los 5 panes y los 2 pescados y comieron todos. Se saciaron, hasta sobró, lo vi con mis ojos. Oye, acuérdate de la pesca milagrosa. Agua del vino y los leprosos. El paralítico, el paralítico. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, 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 somos los discípulos. Aquí estamos todos los discípulos presentes. Mateo, Presente. Juan, Presente. Pedro, Presente. Jacobo, Presente. Andrés, Presente. Felipe, Hola. y los otros 6.